En la segunda sección del vídeo veremos la apertura de documentos y creación de documentos nuevos. Cuando vamos a crear un dibujo nuevo, lo primero que hay que hacer es abrir un lienzo nuevo. Para ello nos iremos a la parte superior del menú y en la opción Archivo clicaremos sobre la opción Nuevo. Nos saldrá una ventana emergente como esta que estáis viendo en la pantalla, donde ya directamente podremos darle título al documento que vamos a abrir. Podremos elegir el tamaño del papel, tamaño predeterminado del papel, o si preferimos, elegir las magnitudes y las medidas que queremos que tenga el lienzo que vamos a tratar. Por otro lado, también podemos elegir el tipo de escala de color con la que vamos a trabajar en el papel y la resolución que va a tener, la calidad que va a tener ese nuevo trabajo. Cuando estamos trabajando en dibujo arqueológico, yo lo que os recomiendo es que tratéis siempre formatos que conozcáis. Es decir, si la figura que vamos a procesar cabe en un A4, tratarlo en un formato A4. Si es más grande, si excede ese A4, pues subir a un formato A3. Pero siempre formatos, digamos, internacionales, formatos que están establecidos y que sabemos bien cuáles son sus proporciones. ¿Por qué digo esto? Porque después cuando vayamos a imprimir, en el caso de que se vayan a imprimir esos trabajos que vamos a realizar, siempre es bueno controlar las proporciones, ya que la impresora, incluso el propio Photoshop, puede alterar el tamaño de esas figuras. Además de elegir un tamaño de formato que nosotros conozcamos, como estoy diciendo, A4, A3, también tendremos el apoyo de una escala métrica. Lo digo para solventar este problema de posibles desfases de tamaño, desajustes en el tamaño de las piezas que vamos a tratar. En segundo lugar, me gustaría remarcar que en esta versión de Photoshop, dijimos que era la 2015, la CC 2015, esta interfaz es precisamente la que más varía, la que más han cambiado respecto a la versión actual. Todo sigue estando exactamente igual en cuanto a las opciones que nos ofrece Photoshop para abrir un documento nuevo, pero sí que es cierto que el aspecto físico ha cambiado bastante. Continuando con la apertura de un documento nuevo, las opciones que nos ofrece Photoshop, como digo, es la de insertar nosotros las medidas del lienzo con el que vamos a trabajar. Que por ejemplo la anchura pone digamos las dimensiones de un A4, pero en el caso de que quieras un formato especial, pues simplemente introduciendo valores nuevos, automáticamente Photoshop nos creará un formato con las dimensiones que nosotros le estamos indicando. Como digo, lo mejor y lo más recomendable es trabajar con formatos estándar, con formatos internacionales. Para ello Photoshop también cuenta con una serie de formatos ya introducidos que los podemos encontrar en la opción tipo de documento. En tipo de documento, si pinchamos, se abrirá un desplegable y en este desplegable habrá una serie de opciones. Si clicamos en papel internacional, vemos como automáticamente nos pone el tamaño A4. Si lo que queremos es un formato distinto, pero dentro de los formatos internacionales, en el apartado, en la pestaña de tamaño, abriremos y aquí están todos los formatos o la mayoría de los formatos estandarizados a nivel internacional. Como digo, para un documento nuevo nosotros trataremos el A4, vigilaremos también o tendremos en cuenta también la resolución. Yo os recomiendo una resolución de 300 píxeles por pulgada. En el caso de que tengáis que guardar muchos documentos o que vuestro equipo, las características de vuestro equipo no sean demasiado potentes, pues siempre podremos rebajar esta resolución. No os recomiendo que bajéis la resolución por debajo de 75, ya que el dibujo, lo que va a resultar, el dibujo resultante va a ser demasiado carente en cuanto a calidad. Photoshop tiene también un defecto y es que los dibujos siempre le vamos a poder restar resolución, pero nunca vamos a poder aumentarla. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque si de principio, desde partida, hacemos un dibujo de una calidad baja, cuando lo enviemos, por ejemplo, a una revista y la revista nos pida que esa calidad es demasiado baja, que le mandemos otro en calidad alta, no nos queda más remedio que volver a hacer el dibujo de nuevo.
Sin embargo, si mandamos un dibujo, si hacemos un dibujo en resolución muy alta y esa resolución después excede de lo que nos piden en cualquier trabajo, siempre podremos reducirla, ¿vale? Tened esto en cuenta a la hora de hacer los dibujos para vuestro trabajo. Yo lo que os recomiendo es un formato A4, la resolución en 300 máximo 75 mínimo píxeles por pulgada. El color que trataremos será el RGB y por último estaremos en una profundidad de bit de 16 bits. La profundidad de bits vemos que varía de 8, 16 a 32. 32 sería excesivo y los documentos que generaríamos serían demasiado pesados y en 8 bits sería demasiado bajo, 16 sería la calidad óptima. Sin embargo, y como veremos más adelante, en el momento que hagamos la digitalización de dibujos sobre papel, veremos cómo no vamos a tener más remedio que trabajar en 8 bits, pero eso lo veremos más adelante. El contenido del fondo del dibujo que vamos a tratar también lo podemos variar. Podemos tratar un dibujo en blanco como si fuera un folio o podemos también tratarlo con un fondo transparente, de manera que el fondo aparecerá reticulado como si no existiera, como si estuviéramos dibujando sobre una lámina transparente. Yo, en mi caso, prefiero trabajar con un fondo en blanco. ¿Por qué? Porque en el fondo en blanco se aprecia mucho mejor los trazos y las distintas, digamos, líneas y partes de las que se compone el dibujo arqueológico en su área técnica, ¿vale? Entonces, con este formato es con el que yo recomiendo que trabajéis. En el caso de que vayamos a abrir un documento, digamos una fotografía o un documento ya escaneado, la forma de hacerlo es a través de dos vías. La primera vía es a través del propio Photoshop, dándole a archivo y en esta ocasión a abrir, buscaríamos dentro de nuestros documentos, de nuestras carpetas, el documento que queremos abrir. En este caso, yo lo tendría en figuras, abriría el documento simplemente dándole a abrir. Nos saldrá una ventana emergente que nos ofrece una serie de opciones. Nosotros marcaremos, bueno, la que viene por defecto, usa el perfil incrustado, le daremos a OK y automáticamente nos abrirá la imagen con la que vamos a trabajar. Otra opción es directamente arrastrar la imagen desde una carpeta o desde el propio escritorio hasta el área de trabajo de Photoshop. Voy a minimizar un poco Photoshop para que lo veamos bien. Si yo, por ejemplo, abro la carpeta donde tengo estas figuras, cojo la fotografía que quiero trasladar a Photoshop y simplemente soltándolo dentro de Photoshop ya me abre la fotografía. Estas serían las dos vías para poder cargar un documento, un archivo en Photoshop. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si en Photoshop, cuando vamos a cargar el archivo, pues pasa lo que estáis viendo en las pantallas, viene girado? ¿Cómo volteamos, cómo ajustamos este parámetro para trabajar pues, de la forma más óptima posible? Simplemente dentro de la pestaña donde tenemos el documento, ya que Photoshop cada vez que abramos un documento, carguemos un archivo, va a crear una pestaña distinta. En este caso tenemos dos, la de documento en blanco y la de documento cargado. Bien, pues estando en la pestaña de documento cargado, dándole a edición, perdón, a imagen, nos iremos a la opción rotación de imagen. Y aquí podemos rotar la imagen 180 grados, 90 grados a la derecha o 90 grados a la izquierda, ¿vale? En este caso vamos a rotarla a la derecha 90 grados y ya tenemos, por así decirlo, enderezada la imagen con la que vamos a trabajar.